Fausto, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuándo hicieron esta muestra que vos ya tenés lista y por qué la hicieron? Esta muestra es una muestra que empezamos a construir en el 2007, que fue cuando el INDEC empezó, ¿te acordás?, a esconder la inflación, por así decirlo. Sí. Y en ese momento nosotros teníamos una medición muy chiquita de la inflación, que era para algunos clientes, para algunos precios, no era un indicador súper grande, porque no era, hasta ese momento se confiaba en la inflación. Cuando se empezó a dibujar los números del INDEC, bueno, tuvimos que ampliar la muestra y construir este indicador de inflación. Y en ese momento lo construimos para el Gran Buenos Aires porque la inflación histórica en Argentina, siempre que se midió para el Gran Buenos Aires hasta el 2016 que se cambió, ¿no? Bien. Que se empezó a medir a nivel nacional. Entonces, por eso que nosotros medimos Gran Buenos Aires. Entonces, cuando ayer me manda Fausto esta información, yo le digo, pero Fausto, ¿cuándo vas a tener la última semana de la proyección nacional? Porque es cuando nosotros te llamamos. Y me dice, no, recién la semana que viene. Entonces hoy, cuando me entero de lo que estaba pasando, digo, bueno, ya que están postergando 3 días más, nosotros vamos a contar hoy a cuánto llega la inflación que midieron con el índice que se usaba cuando escondían los números de la inflación. Por eso, Fausto, acá tengo tu documento, pero quiero que nos lo cuente vos. ¿A cuánto alcanza la inflación que ustedes midieron en el GBA? Claro, para abril nos dio 7,8% de la inflación total, y la inflación núcleo, que esta es muy importante, dio 8,1%. ¿Qué es la núcleo? La núcleo es la que no tiene ni regulados ni productos estacionales, frutas, etc. O sea, es la inflación que tiene los precios más estables de la economía, de manera que como no tiene precios estacionales, permite proyectar cómo continúa. Exactamente. Y además es importante para mayo, porque en mayo tenés muchos aumentos de precios regulados. Claro, tenés luz, tenés gas, tenés alquiler. Exactamente. Bueno, digamos de nuevo el número, Fausto. 8%. Esto está dando 8,1%. 8,1% la núcleo, 7,8% la inflación mensual de abril GBA que mide Fausto Espotorno. Pero vamos a lo que realmente más preocupa, Fausto. ¿Cuánto te da alimentos? Y alimentos nos dio arriba del 10%, 10,4%. Y 14,2% nos dio indumentaria, que son los dos rubros que más subieron. Mira, yo te cuento lo que pasó acá cuando vos dijiste el número de alimentos. Todos, incluido el doctor Abadi, que está más preparado, porque obviamente es psicoanalista, escuchará muchos problemas, todos pusieron cara de dolor cuando dijiste más de 10% en alimento. Todos, ¿eh? Acá hay 6 personas en total, aparte de mí, por supuesto. No, y algunos como frutas dieron como 42%, números muy altos. ¿Y la medicación? ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, querido. ¿Y la medicación? ¿Los medicamentos? Y lo que es salud, yo te digo porque lo tengo acá. Todo lo que es salud y también estaba dando medicación y otros elementos de salud, eso vieron un poquito más abajo, estuvieron en el sector. Me parece que hubo aumentos en ese sector el mes anterior, ¿no? Por ahí da 3,9. Pero tiene aumentos en mayo también, ¿eh? Bueno, ahí tenés. Gracias. Lo más alto es... Mira, te voy a dar algunos datos para específicamente medicación, porque lo tuve que abrir un poquito más. Sí. Tuviste aumento hasta del 24% en lo que es servicio de salud, por ejemplo. Y en lo que es... pero eso ya estamos hablando de subrubros, no los rubros grandes. Y en servicio de salud 24 y alimentos y medicamentos tuviste un poquito por abajo de eso. Está en orden del 8-7%. Ahora, Fausto, acá tratando de proyectar esto, porque el 10% en alimentos es brutal. ¿Qué te da interanual en los últimos 12 meses con este indicador a vos? Mira, la inflación total me está dando 108. Y la inflación interanual de alimentos y bebidas 130. Está dando más estando arriba, ya te digo bien, está dando 107% de lo que es 107 y 108 en alimentos y 108 las dos. Vos sabés que te lo pregunto porque en la canasta alimentaria del INDEC, ya daba 120% alimentos, Fausto. O sea, sí. Si tuviéramos este mes una medición similar a la que vos tenés acá,
alimentos nos estaría dando ya 130. Sí, a ver, en el INDEC saca, yo capté alimentos y bebidas, que es lo que nosotros acumulamos. Pero el INDEC saca bebidas, que subieron un poco por debajo Claro. del 108. Por eso te da, lo que es solamente alimentos te da arriba de 120, creo. Por eso, la canasta alimentaria, concretamente, viste que ellos tienen una medición de canasta alimentaria. Manu te va a Fausto, ¿qué preguntar. haces, Manuel? ¿Cómo andás? En esta medición que vos nos estás comentando, ¿cuánto hay de la lógica inflacionaria que venimos viviendo, en la que estamos inmersos? ¿Cuánto hay del salto que pegó el dólar? ¿Y cuánto del salto que pegó el dólar quedó para mayo? Bueno, es una muy buena pregunta esa. Y en realidad yo creo que hay... difícil de saber, porque esto te cuento por qué. Porque cuando empezamos a medir la inflación de la cuarta semana, lo que nos encontramos es que algunos precios faltaban. Y acá te explico, esto me voy a meter un poquito en tecnicismo, pero por ahí está bueno contar cómo es que se mide la inflación. Nosotros seguimos la metodología del INDEX, la misma metodología. Y la metodología dice que si te falta un precio, porque es temporalmente, porque es un producto que fuiste a ver, no estaba el precio, repitas el precio anterior, ¿está? Pero también te dice que si falta un precio, pero vos estimás que ese faltante definitivo, porque no sé, la marca dejó de producir ese producto, lo que fuera, que se discontinuó, uses un precio alternativo que sea el producto parecido. Ahora bien, en estas condiciones tenés un problema cuando están viendo los precios. Che, me falta el precio, y falta el precio no porque se discontinuó, y tampoco falta el precio, pero falta el precio porque no te quieren dar precio porque la gente no vendió. Tremendo, toda la suba. ¿Te acordás que faltaban algunos precios? Bueno, eso hace que tengamos ese problema de decir, bueno, ¿qué hacemos con estos precios que faltan? ¿Ponemos el precio alternativo como si fuera un discontinuo o repetimos el precio? Entonces lo que decidimos hacer es, mira, si el producto falta, lo sabemos que está en el supermercado, simplemente que no teníamos un precio que va a aparecer, en ese caso lo que hacemos es asumir que se movió igual que un producto igual, si es que tenemos un producto igual para compararlo. No sé, la marca X, el yogur no está, pero la marca Y, el yogur subió 5%. Bueno, entonces le aplico al yogur X el 5% como si fuera un yogur. Pero a veces no tengo un producto para comparar, porque el yogur es fácil. Hay un montón. Hay otros productos que no tengo. Entonces ahí tenemos que repetir el precio anterior y eso lo vamos a ver en mayo cuando aparezcan los precios nuevos y claro. Un salto. Fausto, en este punto, a vos, digamos, ¿qué te parece, qué opinás de la decisión de postergar por 3 días, argumentando la cuestión de la veda electoral, la información sobre la inflación, en un contexto donde se espera un índice horrible? Mira, me parece un error. Yo le voy a poner así, ¿por qué? Porque yo de Marco Labaña tengo muy buena opinión, él y la verdad es que ha hecho un esfuerzo enorme por mantener las cuentas, después de que Todesca arregló el INDEC, él ha hecho un esfuerzo enorme por mantener el INDEC funcionando correctamente. Y me parece que está cometiendo un error en tomar esta medida, siendo que mete la política en una decisión del INDEC, que no debería hacerlo. Si hasta ahora logró evitar eso, y estuvo trabajando muy bien en evitar eso, me parece que comete un error al tomar esta decisión. Y ahí te pregunto... Abre una puerta sí. para el uso político al divino botón, si él lo estuvo haciendo bien hasta ahora. Claro, totalmente. Y en este punto lo que te pregunto es, porque cualquiera te va a decir, a ver, pero ¿por qué es un error, Fausto? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la consecuencia de postergar el índice? Porque, a ver, el INDEC, todos sabemos, entre 2007 y 2015 estuvo manoseadísimo y nos agarró las dudas enormes sobre el manejo político del INDEC. Eso se limpió en 2016. Todesca lo hizo. Marco Labaña mantuvo al INDEC funcionando correctamente, midiendo correctamente los números, evitó que la política se emitiera en los números del INDEC. Y es un error porque por primera vez abre la puerta a que la política influya en algo, en una decisión del INDEC. Está bien, no estamos dudando de los números ni nada, pero es una puerta que es al divino botón abrirla. Máximo cuando él hizo el esfuerzo de todo esto, porque recordemos que Labaña también fue uno de los afectados por el dibujo del INDEC. ¿Y lees detrás de esto, desesperación entonces?
Perdón, y además un punto más, perdón, voy a hacer. Si hay un dato que no puedes ocultar, es la inflación. Sí. Si lo vemos todos los días en el supermercado. No es que nosotros los economistas, los periodistas, estamos atrás del dato del INDEC. Pero la gente lo que percibe es la inflación, la percibe en el supermercado, no es necesario que se la diga. Claro, porque encima con esto, además de sumar sospecha y sumar dudas, te hacen sentir que te toman por estúpido, porque si todos vemos lo que las cosas aumentan. Exactamente. Entonces, me da la sensación de que fue un error, es un error, y espero que lo revisen. No sé si influir por la política para este tipo de decisiones. Para que cambie una decisión así, ¿quién le da la orden a la baña? No, a ver, debería ser la baña porque el INDEC es bastante independiente como para poder tomar decisiones sobre su propio calendario de publicaciones, ¿no? Yo nunca vi en ninguna parte del mundo que un instituto de economía que el instituto que mide el empleo y el salario en Estados Unidos, que es y en los precios, modifique el calendario porque haya una elección. En 3 provincias. Pero lo que está diciendo Fausto es que más allá de la objetividad de los números, ¿no? Lo que genera es una palabra que es clave en este momento en nuestro país, que es desconfianza. Claro. Y cuando genera desconfianza, se crea una situación de alarma que produce el efecto contrario a aquel que se busca cuando se intenta calmar supuestamente la angustia que puede despertar en la población, ¿no? Claro. Más en un instituto que ya fue trastocado, digamos, ¿no? Por eso. Que hay que ser muy cuidadoso con el INDEC, sobre todo en estas condiciones, hay que ser muy cuidadoso con el INDEC, y me da la sensación de que es un error. Yo lo considero un error de decisión. A ver, si además genera este problema, si la inflación, te voy a dar un ejemplo, pone que a nosotros nos dio 7,8, pero ponele que al INDEC le da 7,2 y la publicó el lunes. Y vamos a estar todos mirándonos con, ¿qué pasó acá? ¿Pasó algo raro? ¿No pasó nada raro? Sí, ahora en este punto, te quiero recordar, Fausto, el mes pasado, a ustedes les dio 7,1, les dio abajo de lo que dio a nivel nacional. Claro. Que tal vez tiene que ver con los precios que a vos eventualmente te faltan. Claro. O sea, no sé lo que hay atrás de esto, pero seguramente todos no dudamos que el número va a ser difícil. Pero mirá, te voy a dar un ejemplo, esto puede pasar perfectamente, ¿eh? Esto es una hipótesis, pero simplemente para explicar el daño en la confianza que haces cuando tocas estas cosas. Ponele que a mí me dio el mes pasado 7,1 y el INDEC le dio 7,7, le dio más al INDEC de lo que me dio a mí. Ponele que eso se debió a que el INDEC midió en ciertos lugares, porque nosotros no sabemos dónde mide el INDEC, eso es secreto estadístico, así que medimos en otros lugares. Sí. Que el aumento de precios, tuvo un aumento de precio importante en la última semana de marzo. ¿tá? En los lugares que midió el INDEC lo detectaron en la última semana de marzo. Pero yo, como medí en otros lugares, por ahí ese aumento, en vez de detectarlo en la última semana de marzo, lo detecté en la primera semana de abril. Esto nos ha pasado muchas veces. Entonces, a mí me infló la inflación del 2 de abril, mientras que el INDEC te infló la de marzo. Y por ahí el INDEC ahora le da, ponerle 7,2. Si vos mirás los 2 meses en conjunto, al INDEC a mí nos dan lo mismo. ¿Está? Pero simplemente porque nos da una diferencia. Ahora, eso es una explicación técnica perfectamente posible. Ahora, si te da 7,2 y lo publicaste 3 días después por las elecciones, y va a saltar todas las alarmas. Lo mismo que... Claro, lo peor es que no te lo van a creer porque lo estás diciendo después. Sí. Fausto, te agradezco muchísimo. La verdad, clarísimo todo y visionario que estuvimos hablando ayer de esto, realmente. Sí, justo este tema. Increíble, totalmente. Increíble. Bueno. No existen, pero que las hay. Igual no somos nosotros. No, por eso. Yo digo, a ver, yo sinceramente, la baña hizo mucho esfuerzo en todo esto. De hecho, él fue también lo tuvo, fue lo que hizo juicio, todo. Sí. Entonces, ¿para qué dilapidar eso con una tontería así de un tema que la gente ya Clarísimo. Te mando un beso grande, Fausto, siempre un placer. Igualmente, un beso grande, hasta luego.